Feria Internacional del Libro. Bueno, les he hecho esta relación para que vean ustedes que hemos trabajado en estos años, a pesar de todos los inconvenientes que puede haber, pero siempre alentados con esta idea de que lo que hace a un crítico es precisamente su producción escrita, lo que produce, lo que publica, lo que comparte con sus lectores para que ellos puedan beneficiarse de una u otra manera, porque la crítica literaria es sobre todo lectura y escritura, constante lectura y constante escritura, ¿no? Eso en cuanto a la producción nuestra. Por supuesto también hay artículos, pero no quiero hacer referencia a ellos. He participado también en experiencias con algunas revistas en las cuales he publicado acerca de otros autores. Así que la producción mía se ha dado particularmente a través de artículos en diferentes revistas y de un total de esta última década, un total de 6 libros, ¿no? Creo que es una producción más o menos respetable, pero esto me obliga a tratar de seguir publicando también en la próxima década, ¿no? Y por eso les estoy compartiendo esta idea de tener una lista de autores sobre los cuales quiere trabajar. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Estamos haciendo un seguimiento sistemático, bueno, en todo caso, un seguimiento. Estamos planteando los probables autores que ustedes podrán estudiar o que ya han estudiado, y lo hago sobre todo porque diríamos la crítica literaria consiste en eso, y como ustedes están dentro de este campo, entonces considero que deben tener una suerte de hoja de ruta, una suerte de lista de autores esenciales sobre los cuales deben trabajar, ¿correcto? Bien, entonces vamos a continuar, pero antes quería preguntar al auditorio, haciendo como una especie de paréntesis para que ustedes puedan participar, ¿quiénes de ustedes han leído el cuento García Márquez y yo? A ver, por favor. Bueno, yo creo que varios han leído, ¿no? ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha leído García Márquez y yo? ¿Quién no ha leído? Yo creo que todos han leído, ¿no? Todos hemos leído. Y bueno, ¿y por qué traigo a colación este pequeño cuento, ¿no? Porque justamente habla de nosotros los que trabajamos en el campo de la literatura, ¿no? Y probablemente la experiencia que nos cuenta Jorge Ninapaita, que fue mi alumno en San Marcos hace muchos años, ¿no? En este cuento magistral, lo que hace Jorge Ninapaita es hablar de uno de los oficios del estudioso de la literatura, de una de las actividades a las cuales se puede dedicar, ¿no? Por cierto, recibiendo por ello una remuneración, porque en el campo de la crítica nadie debe trabajar gratis, todos deben tener un reconocimiento, no solamente moral o intelectual, sino también un reconocimiento económico, ¿no? Bien, entonces nos vamos a detener para escuchar algunos comentarios sobre este libro. La pregunta es, ya que la mayoría ha leído, pueden intervenir para ir viendo también la asistencia. La pregunta es, ¿qué les pareció el cuento? ¿Qué rescatarían ustedes de este cuento en relación con la literatura? ¿De qué manera les impactó la lectura de este cuento García Márquez y yo? ¿Correcto? Vamos a detenernos unos momentos para hacer menos pesadita la relación que estoy planteando, y además porque me gusta mucho compartir con ustedes las ideas, ¿no? Entonces, haciendo un paréntesis, planteamos ahora a ver algunas ideas sobre este cuento emblemático. ¿Se dan cuenta? Este cuento hizo famoso a su autor. ¿Por qué lo hizo famoso? ¿De qué trata este cuento? Vamos a ir de esta manera, llamando lista. Hoy 27 de agosto, de esa manera vamos confirmando la presencia. Vamos a ver, comenzamos por
al azar, por cierto, está presente la señorita Ortega. Ortega está presente. Buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? Qué gusto. Estamos ahora constatando la presencia de todos ustedes, pero esa presencia también... ¿Me escucha? Nos escuchamos. Yo le escucho. ¿Usted me escucha? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, señorita Ortega. ¿Me escucha? Sí. Ya, correcto. Perfectamente. Sí, estamos haciendo estamos pasando lista, pero la lista no consiste solamente en decir presente, sino también en aportar. Entonces, le pregunto a usted que si es que ha leído el cuento García Márquez y yo, de Jorge Nina Paita. ¿Lo leyó? Sí, muy lo bien. He leído y de hecho Ya, García Márquez y yo. Entonces, algunas ideas acerca de ese cuento que usted quiera compartir con nosotros, que por qué le gustó, qué le llamó la atención de ese, qué tiene que ver con el trabajo de nosotros los estudiosos de la literatura, los críticos, los profesores, los estudiantes, ¿tiene que ver con nosotros o no? por supuesto que sí. Comenzando, con respecto a la literatura en relación al cuento, si bien el autor ha pasado por muchos trabajos, pero el más importante que él considera y que lo ha llevado incluso a la gloria, como bien lo manifiesta en el cuento, fue poder aportar como una coma en el cuento de 100 años de edad, sobre todo en la de Gabriel García Márquez. Claro. El aporte tan significativo que él considera sí. Con una coma, Ajá. Que de hecho es vocativa incluso, él lo ve como un aporte tan grande para la literatura. Uno, porque se dice, hay un montón de ediciones que va a estar realizándose años más adelante, en el cual él, así como nosotros los literatos tenemos en relativo, sigue comprando estas ediciones por un simple hecho de seguir viendo su coma ahí, porque él está seguro de que esa coma debería ir ahí, ¿no? Claro. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar como literatos de que, si bien es cierto que puede haber un cambio en la sociedad o puede seguir avanzando la sociedad, que incluso no nos pueden decir que no es necesario, pero ahí estamos nosotros como críticos de la literatura, que es necesario, aunque tengan un montón de ediciones, nosotros seguimos aportando esa coma a la literatura, de hecho. Así que es tan importante porque si no existiera esa coma, las próximas ediciones podrían decir que está mal esta coma y poder suprimirla, pero no, como ya lo han colocado a esta coma, lo consideran correcta, entonces en las próximas ediciones lo siguen considerando, ¿no? Así es. En ese sentido yo relaciono esta nuestra práctica como críticos que estamos desarrollando con la literatura. Claro. Segundo, sobre la impresión que causa el cuento. En general, lo primero que puede llamar la atención es que él tiene una vida de trabajo, incluso deja la editorial y vuelve a Lima y sigue trabajando, se casa, tiene hijos, pero hay algo que él no cambia y no hace que diga, bueno, mi vida siguió de ahí más adelante e hice otras cosas más importantes, ¿no? Al contrario, él considera que lo más importante de su carrera literaria fue aportar una coma al canon literario, ayudando o diciéndole, bueno, aquí está lo que Gabriel García Márquez no se dio cuenta y yo lo añadí, ¿no? Entonces, él considera que desde ahí más adelante su vida gira en torno a una coma, ¿no? E incluso aunque no podría comprar el libro, simplemente podría entrar a una librería, ver el libro y percatarse que la coma sigue ahí, ¿no? Aunque no tuviera el trabajo, aunque no tuviera el dinero de comprarlo, ¿no? Pero ahí estamos. Correcto. Ahí está él sabiamente, dándose cuenta de esto. Ya. Hasta ahí mi intervención. Está bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a pedir al señor, vamos a preguntar al señor Tupayache. Estamos haciendo el control de asistencia, hay que decir presente y luego hay que responder a la pregunta del profesor. Estamos de esta manera haciendo un paréntesis en este recuento de los autores esenciales que hay que trabajar. Pero como sé que esto es un poco fatigoso, quiero la intervención de ustedes. Pregunto entonces al señor Tupayache, ¿está presente? ¿Está presente el señor Tupayache? Tupayache,
Parece que no está presente. ¿Ah? Bien, vamos a preguntar a otra persona. Señor Retamoso, ¿está presente? Sí, buenas noches. Señor Retamoso, muy buenas noches. La pregunta sería la misma que acabo de plantearle a la señorita Ortega y que ha tenido la gentileza de intervenir en la clase, y eso es lo valioso. El caso suyo también siempre interviene, por eso le pregunto, ¿usted leyó ese cuento o no lo leyó? En cualquiera de las dos respuestas siempre tendrá una fundamentación, algo que decir acerca de ese cuento maravilloso. Sí, profesor, sí. Bien. Hace tiempo lo leí en el año 87, creo que lo leí. Ya, hace bastante tiempo, pero algún recuerdo debe tener, porque los buenos cuentos siempre dejan un recuerdo en el lector, ¿correcto? Pero sí, me acuerdo, me gustó el comienzo, me hizo recordar a la vida satírica de Nazario de Tormes, porque hay una parte que él comenta, ¿no? Que estaba en una etapa de bohemia, una etapa de no sabía qué camino de elegir. Ajá. Luego se embarcó para varios países de Sudamérica y llegó a trabajar en Argentina en una editorial. Antes de eso pasó por varias etapas creo que de ayudante de cocina, pero lo más importante del cuento que me gustó fue que él, como corrector, su trabajo de corrector, le ayudó a un texto de García Márquez digamos, a engrandecer, ¿no? El trabajo claro, y que el trabajo de corrector era mal visto por mucha gente, no sabía. Así es. Ese trabajo era un trabajo de gran, digamos, de gran técnica, porque por el gramática, el ritmo, inclusive tenía que intuir lo que va a decir el autor. Eso es un trabajo bien pesadito para él. Me dijo que la gente no comprende ese trabajo. Y lo importante, digamos, la técnica del maestro Nina Paita, prácticamente me gustó, no encontré casi nada la lectura me fue muy fácil y muy rítmica. Entonces, ese cuento es excelente para mí. Así es. Sí, es un cuento que deja muchas lecciones, ¿no? La otra lección que deja es que nadie es perfecto en la escritura. Aún al mejor escritor, al mejor narrador, se le puede ir de pronto así por descuido, no porque no conozca las reglas, simplemente porque no estamos atentos al 100%, de ahí la importancia de ese cuento, ¿no? Que nos hace ver que todo detalle tiene su importancia, ¿sí? Bien, vamos a pedir a la señorita Guamán. ¿Está presente la señorita Guamán? ¿Sí? Sí, señorita Guamán. Vamos a cerrar el comentario sobre este cuento, haremos otros comentarios. ¿Leyó ese cuento de Jorge Nina Paita? Sí, profesor, el cuento apareció yo lo leí cuando estaba en quinto de secundaria, porque está incluido en la antología literaria de quinto grado de secundaria, entonces todo mi salón lo leyó. Ajá, ¿y qué le quedó de ese cuento? ¿Qué podía usted resaltar dentro de su trabajo? ¿Tiene relación con...? Yo recuerdo que en ese entonces a mí me resultaba, ahí fue cuando conocí en realidad a Gabriel García Márquez, porque a mí me resultaba curioso que el corrector del libro que llevó a sus manos, porque le llegó el ejemplar de 100 años de soledad, que mencionase un ratito. Sí, siga. No le escucho. Parece que hay una interferencia, no le escucho. Ya. A ver, nos concentramos. Sí, le estamos escuchando. Claro, que a mí me pareció interesante que el corrector se emocionase al corregir este texto de tal grado de perfección, ¿no? Porque decía que tal era la perfección que no le encontró más errores que uno solo. Y yo en ese tiempo creí que la anécdota era cierta, pero ya claro. Posteriormente me di cuenta pues que es un cuento y que un cuento tiene a tener un carácter ficcional. Así es. Y sí. cuando yo me acerqué a esa lectura, me di cuenta de que este
autor, Gabriel García Márquez, pues era un autor de renombre, ¿no? Y fue a partir de ese cuento que yo leí en quinto grado de secundaria en 100 años de soledad. Qué bueno. Después de leer ese cuento yo leí 100 años de soledad. Qué bueno, qué bueno. Y me gustó. Qué maravilla. Sí, es un cuento. Bastante. Sí, fue mi primer enganche. Sí. Y aprovecharé que usted está mencionando, mire lo importante que es un detalle. Gracias a ese cuento, y gracias a que en ese cuento se habla de un detalle tan pequeño como la ausencia de una coma, usted se interesó por la literatura, ¿no? Usted se interesó por García Márquez y leyó, fascinada seguramente, 100 años de soledad, y quizá eso definió también su carrera, su presencia en la literatura, ¿no? Y sobre eso yo quisiera agregar lo siguiente. Yo, por cierto, leí ese cuento, Nina Paita fue mi alumno, y claro, como usted bien dice, luego ya usted se dio cuenta que no es que a Nina Paita le haya pasado eso, no. Él inventó la figura de este lector, de este corrector de textos, que supuestamente notó la ausencia de una coma, la coma del vocativo, y la puso con una gran emoción, y que para él eso es importante. Esto para recalcar que todo es importante en la literatura, todo. Por eso la información que les estoy dando también tiene ese sentido. Vamos a continuar intercalando. Pero sí quería compartir esta idea, no solo con usted, sino con el grupo. Yo, como seguramente todos ustedes, también leí 100 años de soledad, y me acuerdo que hicimos un homenaje en San Marcos el año 2007, junto con el profesor Agustín Prado, hicimos un homenaje, un coloquio de homenaje dedicado precisamente a García Márquez y principalmente a 100 años de soledad, ¿no? Entonces yo me encontré en ese momento con la tarea, con el reto de ¿qué voy a decir yo sobre García Márquez? Y felizmente me ayudó, digamos, el instinto de aportar algo. Encontré que para mí, y esta es una tesis que planteo ahora, y podemos ampliar el diálogo ahora sobre 100 años de soledad, lo que yo planteo ahí es que el personaje más importante en esa novela, por decir, un personaje tan importante como los otros, no es José Arcadio Buendía, ni Úrsula Iguarán, ni el coronel Aureliano Buendía, ni José Arcadio su hermano, el protomacho, ¿no? Hay varias, 6, 7 generaciones de Buendías en la novela. Lo que yo planteo es que el personaje más importante, por lo menos para mí, que es lo que plantea un artículo publicado en la revista Escritura y Pensamiento de San Marcos, se me ha perdido ese artículo, a ver si alguno de ustedes me ayuda a encontrar en el año 2007, 2008, y ahí yo planteo que el personaje, uno de los personajes más importantes, por no decir el más importante, es el personaje del Aureliano Babilonia, el antropófago, el personaje que precisamente descubre, ¿no?, que la historia de los Buendía ya había estado escrita en los manuscritos de Melquíades. Es este personaje que traduce, que aprende el sánscrito para poder traducir los manuscritos de Melquíades a un castellano. Y ahí se da cuenta que esta historia que contó Melquíades, que estaba ahí en el famoso cuarto de Melquíades, no es sino la historia de su familia, y que en esa historia incluso él ya es personaje, y en esa historia de Melquíades se dice que el personaje que va a descubrir es precisamente él, y lo lee en el momento en que eso está ocurriendo, y siente que la escritura tiene tal potencia que comienza precisamente el cataclismo que terminó con la existencia de Macondo, ¿no? Entonces eso a mí me pareció extraordinario, y por eso esa ponencia estuvo centrada en analizar la importancia de la labor del lector. ¿Ve? Aureliano Babilonia, Buendía, fue el que perseveró, porque todos los demás también entraban al cuarto de Melquíades, veían el manuscrito, pero como veían que estaba en otro idioma, lo dejaban ahí y se iban, ¿no? En cambio él no, él se descubrió que estaba en un idioma desconocido, averiguó que era el sánscrito, aprendió el sánscrito y luego tradujo la obra, y ahí hace el descubrimiento extraordinario, ¿no? Y ahí vemos a Aureliano Babilonia, vemos ahí darse cuenta que hay una suerte de espejo entre la realidad y lo que él está leyendo.
lo que está leyendo es algo que ya estaba dicho en los manuscritos, ¿no? Entonces es una especie de visión simultánea de la lectura, como una experiencia extraordinaria, maravillosa, que le permite vivir simultáneamente en ese momento los 100 años que la familia hoy en día desarrolla, que se hace presente en esta novela, ¿no? Entonces, ven, todos los detalles son importantes en la literatura, eso es lo que quiero subrayar. Y ahora retomo, con cargo a que si hay alguna pregunta en este momento sobre 100 años de soledad, algún aporte que quiera alguien señalar. Bien, entonces, si no hay por el momento, pero puede haberlo en cualquier rato, vamos a continuar con la área tercera. El área tercera alude a la literatura española en sus dos facetas, en su faceta relacionada con la narración y en su faceta relacionada con la poesía. ¿Por qué es importante que ustedes son ciertamente, pero quiero decir, por qué es importante que ustedes no solamente lean, sino escriban acerca de la literatura española? Porque está escrita en español, que es un idioma que ustedes manejan, ¿no? Entonces ahí está la facilidad del idioma. Puedo yo leer a Cervantes, puedo leer a Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, que es un autor que se mencionó en la clase anterior, a Pérez Reverte, que es autor de novelas históricas importantísimas, pero puedo leer también una novela breve de Enrique Vila Matas, otro autor importante que invito a leer. Tiene una breve novela que se llama Historia abreviada de la literatura portátil. Observen la originalidad del título, Historia abreviada de la literatura portátil. Es una novela deliciosa, les invito a leer, ¿no? Es un autor contemporáneo, nacido en el año 48, 1948, y es un autor sumamente importante en estos momentos en la literatura española, que pasa por un gran momento, ¿no? Luego, otro novelista poco conocido, es muy importante, también los invito a leer. He leído la novela y ahí está, quizá en algún momento me anime a escribir un artículo. Me refiero a Eduardo Mendoza. Ya recibió el premio Cervantes el año 2000, creo que el 2017 o 18 por allí, ¿no? Eduardo Mendoza tiene sobre todo una novela con la que se hizo conocido, así como Mario Vargas Llosa se hizo conocido con la Cielo de los Perros y deslumbró a la crítica, deslumbró a los lectores. Algo parecido ocurrió con Eduardo Mendoza, un escritor español que publicó, en este momento no tengo el dato exacto, pero la novela se llama La verdad sobre el caso Savolta. Esa novela está ambientada en los años previos a la Guerra Civil Española. Entonces es un equivalente al Hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura, ¿no? Muy bien, entonces ahí tienen otro autor, tiene varias novelas, algunas de ellas pueden leer y publicar algo, ¿por qué no? Ustedes están obligados también a ser lectores y críticos de la literatura española, así que ahí tienen otro reto para ustedes, que son magníficos lectores. Y luego, Javier Marías. Javier Marías es otro autor importante, hijo de un filósofo que todos leímos en nuestra época de estudiantes. Don Julián Marías era un escritor, un filósofo que escribió una historia de la filosofía y una introducción a la filosofía que todos leímos en nuestros años universitarios, en la década del 60, 70 del siglo pasado, calculen ustedes, ¿no? Y luego resulta que el hijo salió un gran novelista, tiene varias obras, acá cito una de ellas, que es Corazón tan blanco, ¿no? Es unas grandes novelas, no es un escritor fácil de leer, pero ahí está el reto. Aquí hay muy buenos alumnos, en el grupo hay gente muy minuciosa, estoy seguro que han leído varios de estos autores, pero en todo caso los invito, los incentivo a leer también a Javier Marías. Igualmente en esta lista está otro escritor valioso de la literatura española, que es Antonio Muñoz Molina, cuya obra más mencionada es El jinete polaco, ¿no? Pero tiene otras obras, y debo decir que el año 2007, cuando se celebró el aniversario de los 100 años de soledad y los
80 años de García Márquez en Cartagena de Indias. Yo estuve presente ahí en ese evento y ahí estuvo en el grupo de conferencistas magistrales sobre 100 años, estuvo Antonio Muñoz Molina, lo cual indica que es un autor que tiene un gran reconocimiento. Entonces yo creo que ustedes podrán leer en su momento a algunos de estos autores. Sobre el comentario que acabas de hacer en este momento, alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer. Claro, hay otros autores que se podían mencionar, Javier Cercas, por ejemplo, ¿no? Y otros más. Pero sobre el punto, así como nos ha llamado la atención la coma en el relato de Nina Paita, y ya que he mencionado ahora la lista de los narradores, de algunos grandes narradores españoles, no sé si hay algún comentario. El señor Retamoso, que ya intervino ahora, él mencionó, por ejemplo, a Arturo Pérez Reverte, ¿no? Pero acá hemos mencionado a Enrique Vilamatas, a Eduardo Mendoza, a Javier Marías, a Antonio Muñoz Molina, y se podía ampliar. Vamos a preguntar en esta parte, constatando la asistencia. Señorita Bustíos, ¿está presente? Señorita Bustíos. Presente, profesor. Señorita Bustíos, la pregunta es para usted, es una pregunta que solo quiere precisamente generar la participación suya. ¿Leyó alguna de estas obras que mencionamos en la relación acerca de la narración española? ¿U otro autor español que haya leído que también puede incrementar nuestra lista? Si es alguien de esa lista, enhorabuena. Si no, usted puede decir, bueno, pero yo leí este otro autor. ¿Se da cuenta? La literatura es un terreno infinito. Nadie ha leído todo, ¿no? Así que le invitamos a participar porque conocemos de su pasión por la literatura, por la lectura, y quizá ahora puede darnos algún aporte. Profesor, ahora no recuerdo un Ya, ejemplo. no hay problema. Solo es una invitación que también puede ser en la próxima reunión. No hay ningún problema. Lo importante es que usted está presente y está escuchándome y está viendo constantemente. El propósito nuestro es precisamente. Vamos a, seguimos con la lista, al señor Córdoba, que es otro distinguido alumno del curso. ¿Está por ahí el señor Córdoba? Lo hemos visto, quizás se retiró. ¿El señor Córdoba? Bueno, que nos confirme en todo caso, pero hasta el momento no ha contestado si está presente o no. Bien, de la Cruz. De la Cruz. De la Cruz. Tampoco está. Bien, Galarreta. Galarreta. Sí, profesor. Señorita Galarreta, la pregunta es para usted. Usted participa siempre, así que la pregunta es, ¿leyó alguno de estos autores de la lista de narradores? ¿O quizá otro? ¿O no leyó? Eso es, por ahí está, creo, el señor Córdoba. Ahora vamos a, por supuesto, también a escuchar. Pero antes, la señorita Galarreta, ¿leyó o no leyó? No hay ningún problema, ninguna Sí. respuesta. Todavía no he tenido Sí, de leer algún texto. algunos autores u otros, ¿no? Total, esta es una lista, si no leyó, enhorabuena porque va a leer, ¿no? O sea, el profesor dice que este autor es importante, a ver, voy a comprobarlo, ¿se da cuenta? Pero sí nos interesa recibir su opinión, su aporte, su pregunta, lo que usted guste. ¿Será importante que le hago esta pregunta en el mismo sentido? ¿Será importante que un estudiante San Marcos de literatura conozca de literatura española, conozca a los narradores españoles? ¿Qué dice usted? Yo creo que sí. Ajá. Precisamente por eso les hemos dado esta lista. Si leyó o no leyó, no hay problema. Sí, sí, profesor. ¿Y de la lista? ¿De la lista leyó alguno o no? Sí. ¿A cuál de ellos leyó? O sea, de la lista que aquí manda el listado
Ajá. Literatura española, pues, bueno, recuerdo que de Alexandre, algunos poemas. Allá, usted se refiere ya a la poesía, ¿no? A la poesía. Ya vamos a pasar a la poesía, pero queremos, no hay problema, usted interpretará también ese momento. Pero vamos a ver si refiriéndonos estrictamente a la relación de obras narrativas, el señor Córdoba, por ahí lo vemos, quisiéramos preguntarle, que él es otro lector, ya nos ha demostrado sus vastos conocimientos, si es que él ha leído alguna de las obras que mencionamos en el rubro 3, o puede ser otro autor también. A ver, esperamos su respuesta, señor Córdoba. Estoy seguro que la ha leído más de una. Buenas noches. Buenas noches. Sí, de literatura española yo he leído lo clásico, ¿no? Claro. A Miguel Cervantes, a Garcilaso de la Vega, me fascina mucho, bueno, Ortega y Gasset, creo que Ortega. de una sola novela leo mucho su filosofía. Claro. Y a mí me gusta bastante el teatro, así que leo a Federico García Lorca. Claro. Y así, lo clásico. Claro, claro. Está muy bien. Está muy bien. Claro, contemporánea no leo Ya. todavía. Bueno, ahí tiene Pero usted... estoy enfocándome en lo que Claro, es no, justamente esa es la idea de esta clase, ¿se da cuenta? Ver que el alumno pueda constatar también, usted por ejemplo está señalando que es un lector de la literatura española clásica, lo cual es algo envidiable realmente, esa es una fortaleza suya, y por eso lo invito a que esa fortaleza sea mayor leyendo, iniciándose también en la lectura de cualquiera de estos autores o de otros. Cualquiera de estas grandes novelas lo va a fascinar y ya será motivo para que usted no solo sea un conocedor de la literatura clásica española, sino también de la contemporánea, ¿no? Cualquiera de estas obras es sumamente interesante, ahí tiene una lista. Esa es la idea de esta reunión, no es incomodarlos, sino preocuparlos acerca de lo que sé, de lo que no sé. Igual en esa misma condición estoy yo. Yo no he leído muchas obras, algunas de estas incluso recién las voy a leer, pero ahí está el reto, ¿no? Para los que estamos dentro de la literatura. Muchas gracias, señor Córdoba, por su aporte permanente. Luego, el señor Ijar, que es otro distinguido integrante del taller. Preguntamos al señor Ijar, siempre nos vamos a detener en el campo de la narración. Todavía no entré a la poesía, pero dentro de la narración, ¿ha leído alguna de las obras que mencionamos u otras, pero estrictamente en el campo del cuento y la novela? Profesor, de la literatura española, de los que ha mencionado no, Ya. Pero sí he leído libros muy similares a los que mencionó mi compañero Mario, bueno, Cervantes, Unamuno, Claro. y sobre todo García Lorca, ¿no? Claro, En claro un que tiempo, sí. bueno, más cuando salí del colegio me interesaba mucho el teatro y Qué leí bueno. varios libros de García Lorca, ¿no? Ya, de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, pero ya ve, señor Ijar, ahí tiene usted una lista por la cual puede comenzar a acercarse y leer en el orden que usted quiera, además, ¿no? Pero señalo precisamente que, porque considero que es un grupo muy valioso el de ustedes, me atrevo a sugerir que este es un área en la cual ustedes también pueden trabajar. Esa es la idea, no es la otra. Sí, ¿Ya? y de Sí. lo más contemporáneo, que creo que tampoco no es tan nuevo, es Pío Baroja, que Claro. estuve leyendo algo el año pasado. Así es otro gran escritor. Hay muchísimos, Ramón Gómez de la Serna, en fin. Ya vamos a ver en la próxima reunión, porque ahora vamos a hacer esta reunión, pero vamos a dejarles una pequeña tarea, ¿ya? Como lectores, para la próxima clase. Aparte de que yo voy a seguir exponiendo, nos vamos a quedar aquí, voy a pasar lista, pero antes quiero señalar, va a quedar como tarea, por favor, porque vamos a dialogar sobre ello, así como hoy hemos dialogado sobre García Márquez y yo, la próxima vamos a dialogar acerca de el cuento del amigo Braulio, de Manuel González Prada. Si ustedes entran a internet van a encontrar, o quizá tengan alguna antología, ¿ya? Vamos a trabajar con Manuel González Prada y también con Abraham Valdelomar, para matizar este recuento que yo estoy haciendo. De Abraham Valdelomar les pido por favor también ubicar un relato que se llama Reportaje al Señor de los Milagros,
Sobre esos dos textos vamos a conversar libremente en cualquier momento, ¿no? Como parte de la tarea del protocolo de la asistencia, voy a permitirme preguntar. Así que esos dos textos yo creo que sí los van a conseguir. Lo importante es que todos o lean ambos o lean alguno de ellos y puedan participar más activamente dentro de esta instancia. Entonces, estamos terminando con esto, cerramos ya la reunión. Voy a terminar la lista, solo me dicen, de la Cruz no está, ¿no? No hemos escuchado su voz de presente. Acabo de poner la asistencia a la señorita Guamán, al señor Ijar también, gracias por sus aportes. Luego, el señor Minaya, ¿está presente? El señor Minaya pareciera ser que no está presente, ¿ah? Está con inasistencia. El señor Ortega ya participó, por cierto, está presente. El señor Puchoc, por ahí veo su nombre. Señor Puchoc. Lo escucho, a ver, lo escucho muy mal, con mucho ruido. Bueno, en todo caso, señor Puchoc, ya queda usted con tarea para la próxima clase, ¿ya? Vamos a ponerle asistencia con cargo a que usted en la próxima clase responda algunas preguntas acerca de estos dos cuentos que hemos dejado, que están en la relación, por favor, vean la relación, la página 2, ahí se menciona de Manuel González Prada, el amigo Braulio, y de Abraham Valdelomar, reportaje del Señor de los Milagros, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a considerarlo con cargo a que usted se haga presente. El señor, sí, ¿alguna pregunta? Claro, buenas tardes. ¿Quién está hablando? Sí, yo, que quede pendiente, Ortega, que quede pendiente también mi comentario para la próxima clase. Perfecto, perfecto, ya. Ortega, de acuerdo, ya está sí, usted. la próxima clase me gustaría hablar También, participe usted. La participación, la invitación es para todos, así como hemos hecho hoy día, ¿ya? Muy bien, entonces, el señor Retamoso, por supuesto, ha participado y, pues, ya le puse en asistencia al señor Tupayachi porque no ha contestado. Muy bien, con esto cerramos la sesión de hoy, ¿no? Pedimos disculpas por los problemas que hubo al comienzo, pero no fueron debido a nosotros, que hemos estado puntuales, sino debido a problemas técnicos de la plataforma. Nos vemos ya la próxima semana, tienen un poco más de tiempo para respirar, para, en fin, ubicar estos textos y leerlos, porque sobre ellos vamos a conversar y continuaremos con este recuento que estamos haciendo. Ya comprenden cómo está funcionando esto y espero verlos más protagónicos en la siguiente clase. Muchas gracias.